Camino, a quien saludo cordialmente. Presbítero Alejandro Solalinde Guerra, le agradezco muchísimo la deferencia que tuvo con nosotros al aceptarnos estar, que no estaba programado. Le agradezco mucho su generosidad. Muchas gracias y muy buenos días a todo nuestro auditorio, las personas que hacen favor de acompañarnos. Bien, fíjese, estuve revisando algún material y encontré algo que me llamó mucho la atención y que quisiera compartir, más bien vamos a compartir con nuestros radioescuchas. El padre Alejandro Solalinde, mexicano, es un ejemplo a seguir en cuanto a la ayuda a los inmigrantes se refiere. Ante todo están los derechos humanos de las personas, no importa de dónde vengan ni a dónde van. Y esa ha sido su lucha durante toda su vida. Francesca Sabatinelli, compañera de Radio Vaticano, entrevista al sacerdote, quien es también director del albergue Hermanos en el Camino, centro donde se reciben personas de toda Sudamérica que quieren cruzar la frontera para ir a Estados Unidos y empezar una nueva vida. Las cosas para mi albergue han mejorado, es un poco más seguro, estoy vivo, sí, que es el objetivo de las medidas cautelares. Yo estoy en medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Mi trabajo pastoral es una pastoral extrema por la intensidad de las realidades que se juntan, extrema que es riesgosa por los intereses que estorban. En México somos más de 500 personas, defensores y defensoras de los derechos humanos, que gracias a Dios estamos trabajando en muchos albergues y casas de migrantes, y la seguridad se ha vuelto más difícil para nosotros en los albergues y en nuestras personas. A mí no me tocan porque soy famoso, pero a los demás no podemos saber, y de hecho han entrado, siguen entrando a nuestros albergues. Las cosas se han complicado más porque no hay mejoría en los lugares de origen, no hay mejoría. O sea, los países de origen, sobre todo de Honduras, Guatemala, Salvador y Nicaragua, no mejoran las condiciones de sus propios connacionales. Las condiciones de México como país de tránsito siguen siendo peligrosas, porque finalmente están cambiando de modalidad para sacar ese dinero a los migrantes. ¿Se han dado cuenta? Bien, pues ahí se resume sobre su actividad, presbítero Alejandro Solalinde. Sin embargo, hay muchas preguntas que usted ha dado respuesta a muchos medios a nivel nacional e internacional y que seguramente van a seguir surgiendo muchas dudas, muchas preguntas. Yo me quiero referir un poco a la participación de la Iglesia en este proceso. En América Latina, como usted sabe muy bien, ha habido muchos golpes de Estado en los 70s, 80s, y han habido sectores de la Iglesia que han sido muy pasivas y han habido otros sectores muy activos. En el caso que hoy nos toca revisar, mi pregunta sería si la teología de la liberación realmente puede ser un motivante de conciencias en la Iglesia Católica como parte de un sector importante de la sociedad para reivindicar los derechos y dignificar la humanidad. Desde luego que sí. La teología de la liberación es un aporte muy hermoso de América Latina, que surge de una iglesia solidaria, cercana, que acompaña las luchas legítimas de liberación del pueblo latinoamericano. Samuel Ruiz, que para mí fue un maestro y amigo mío personal, yo decía de él, toda teología es liberadora, si no libera no es teología. Y efectivamente la teología de la liberación busca esa convergencia entre los desafíos a la justicia, a todos los impedimentos de la realización plena del hombre en lo individual y en lo colectivo, a la luz del Evangelio. La aportación específica de nosotros es el Evangelio. La diferencia entre la teología de la liberación y las corrientes socialistas marxistas que buscan también la superación del hombre, la liberación del hombre, es la integralidad. Busca la teología de la liberación precisamente la realización de los individuos, de las personas, y de cara a un compromiso con la justicia. Jesús decía, busquen primero el reino de Dios y su justicia, esa es la prioridad.
Y entonces en los años 70, que es cuando se genera esta corriente, sobre todo ya más claramente, está por un lado una estructura de la Iglesia Católica que es totalmente piramidal, monárquica, ¿verdad?, cuyo papa es el monarca, y por otro lado la Iglesia Pueblo de Dios, que está caminando con la gente, con los pueblos oprimidos y explotados de América Latina. Entonces ahí se junta esta lucha que, bueno, por una parte los obispos, ¿verdad?, el papa mismo, que tiene desconfianza de todo lo que es socialismo y todo esto, y por otro lado los sacerdotes, las religiosas, los laicos, los hermanos cristianos evangélicos, los marxistas, que se juntan en ese campo de batalla, y hay un intercambio. Los marxistas comparten el análisis de la realidad, pero también se les pega un poco el prejuicio de la lucha de clases, ¿verdad?, esto, y hace que la teología se vuelva un poco exclusiva y excluyente, aunque digan que no. Pero también a los marxistas se les da la idea de que no toda religión es un opio, y que también hay partes muy emergentes y muy liberadoras. Todo eso hay intercambio en la teología de la liberación. La teología de la liberación es actual, pero ha sufrido un cambio para mí. Yo lo he notado en mi vida y yo lo he compartido. Yo sí me di cuenta de esto que le estoy diciendo, es un análisis personal que yo hice, y que también me di cuenta que había una falla en la teología de la liberación para poder vivir plenamente el Evangelio, y era que sí era exclusiva y sí era excluyente. Y entonces cuando yo descubro esto, me voy pues al Evangelio y digo, aquí está el problema, que para que la esencia de la teología de la liberación es la opción preferencial por los pobres, pero para que esta sea verdadera se necesita primero, antes, una opción fundamental por el ser humano. Es decir, para que tú prefieras algo, primero opta por toda la humanidad, como es, ricos, pobres, buenos, malos, como tú los quieras, pero opta por ellos. Y entonces ya la opción preferencial ya no va a ser exclusiva ni excluyente, va a ser evangélica. Usted ha tomado la decisión de defender los derechos humanos de los migrantes, y ayer se coincidía en la presentación de este libro de los jornaleros agrícolas migrantes, los individuos, se coincidía en que la migración perpetúa la pobreza. Yo aquí en ese punto estaría de acuerdo en parte y en parte no. ¿Por qué? Porque tengo que distinguir qué tipo de migración hay. De migración a migraciones. Por ejemplo, si me dicen que se refiere a la migración interna de nuestros hermanos más pobres, como son Oaxaca, como es Guerrero, hacia el norte, hacia Sinaloa, otros estados donde han trabajado ya desde hace muchos años, por acuerdos de los gobernadores y por conveniencias de intereses particulares, yo le voy a decir que sí, que es verdad, que este tipo de migración perpetúa la pobreza y también la injusticia. ¿Por qué? Porque ellos están dentro de una estructura totalmente controlada, políticamente controlada, económicamente medida, controlada. Ellos no tienen opción de incidencia de cambio, no son agentes de cambio, son solamente objeto de explotación brutal, punto. Y en eso yo voy a hablar ahora precisamente en mi ponencia, porque yo experimenté, fui testigo de un caso de estos. Pero la otra migración, la migración mundial, la migración de norte a sur, de sur a norte, perdón, de sur a norte, la que estamos viendo de África hacia Europa, o también de América, de Sudamérica, Centroamérica hacia el norte, es una migración trascendente, que sí está cambiando, que está acelerando el desplome del sistema neoliberal capitalista, y que sí está haciendo que reviente definitivamente todas las estructuras injustas, las leyes injustas que han hecho a modo inclusive contra los migrantes. Todo eso, la migración actual la está reventando y nadie la va a parar. En ese sentido es un agente brutalmente de cambio. ¿Es necesario un pacto social, político, para una nueva realidad? Es una bella pregunta. A partir de nuestra condición humana, de nuestra condición política, de nuestra realidad política. Sí, definitivamente sí. Yo creo que debe haberla en todos los aspectos, en todos los niveles, a nivel mundial y a nivel local. A nivel mundial,
porque estamos ya en una nueva época, la época moderna, pues ya pasó en sus términos generales. Las estructuras que sostenían el modernismo, entre ellas la Iglesia Católica, que había sido la institución más estable, que daba estabilidad al mundo, también ya tronó. Ese sistema de la Iglesia Católica ya tronó. Llevaba 800 años y no era ni evangélico, ni era humano, ni era nada. Entonces ahora ya tronó. Pero también a nivel mundial el sistema neoliberal capitalista, que al fin y al cabo pues es una obra humana, también ya tronó, porque está ocasionando problemas gravísimos, como la concentración escandalosa de la riqueza. Ya está ocasionando una máquina no solo de pobres, sino también de muertos. Hay muchísimas personas que están muriendo por el hambre o consecuencia colateral del hambre, y el Papa mismo, Francisco, lo llamó un sistema asesino. En este contexto, yo creo que ya los mismos más millonarios, los más ricos del mundo, ya se han puesto a pensar. Y ellos han pensado inclusive en un como autoimpuesto. Y han pensado también en preocuparse por la cuestión del hambre en otros términos. O sea, ya han pensado también en ganar menos ellos mismos, autorregularse, lo que los gobiernos no pueden hacer. Porque, hagámoslo claro, el poder fáctico que mueve al mundo es el capital financiero. Más en concreto, Wall Street, y todavía más concreto, el sector judío. Es el que mueve al mundo. Por eso no es de extrañar que este sistema esté cayendo, porque ya el 99% se dio cuenta que el 1% es el que tiene la riqueza y además lo está manipulando, y que además los está explotando, y que además está impidiéndole una legítima calidad humana a la que todos tienen derecho. Esto ya está. Entonces sí se necesita, definitivamente, se necesita un pacto mundial, porque las religiones ya no llenan. Aquí estamos ya buscando una nueva espiritualidad basada en la fe y no exactamente en las prácticas religiosas, y todavía más, ni siquiera ya podemos confiar en la institucionalidad de las religiones. Las iglesias ya no garantizan en este momento, ya ninguna iglesia garantiza que de verdad se dé espiritualidad al mundo. Y yo le voy a poner un ejemplo. Hace 2 años el ACNUR convocó a una conferencia mundial sobre espiritualidad. Ya no de la Iglesia Católica, no fue ninguna iglesia, fue Antonio Gutiérrez, ¿verdad?, el alto comisionado, el que convoca, y todos sabemos muy bien que la trayectoria de este gran hombre es socialista, pero él se dio cuenta de que al mundo le falta espiritualidad, y que las iglesias y que las instituciones y las religiones oficiales no están garantizando esa espiritualidad. Entonces él llama a 30 personas de todo el mundo, de todas las religiones, de las 3 principales, que están trabajando con personas muy comprometidamente con los pobres, y que evidentemente tienen una espiritualidad. Dice, esta espiritualidad práctica es la que nos interesa recogerla para luego revertirla al mundo y hacer una especie de catecismo laico para regresarlo. A mí me sorprendió muchísimo. Yo fui una de las 30 personas invitadas y realmente me sorprendió mucho esto. Sí se necesita un pacto nacional, porque el dinero no puede valer más que la gente, porque nuestros hermanos están muriendo, porque hay una desolación, porque hay un abandono de la población y del ser humano, y hay un doble discurso, un apoyo en la retórica a los derechos humanos, pero un desprecio en la práctica a la vida humana y a los derechos humanos. Y también en México se necesita obviamente un pacto, porque hemos llegado a un grado de corrupción tremendo, hemos llegado a un grado inimaginable de impunidad, donde efectivamente estamos viendo cómo hay esa obsesión ya por el dinero, esa adicción por el dinero a costa de la gente, del ser humano. Y una prueba de ello es nuestro campo, cómo está nuestro campo, cómo están nuestros indígenas, abandonado totalmente, prefieren importar cosas, hasta maíz tenemos que importar, es una vergüenza, estamos entre los primeros países importadores de granos básicos en el mundo. Entonces, por todas esas razones, es necesario que nosotros hagamos un pacto nacional, incluyendo a todas las iglesias, a todos los partidos, a todas las universidades, a todos los sectores, pero tenemos que asegurar que participen los jóvenes y las mujeres. Si estos 2 sectores
y empiezan en este pacto nacional, más que otras instituciones, el cambio está asegurado. Muy bien, vamos a ir a una breve pausa, si me lo permite, el presbítero Alejandro Solalinde, misionero, y al regreso quisiera que habláramos un poco, que se dirigiera un poco a los padres de familia, a los jóvenes, a las autoridades que nos están escuchando, que nos están monitoreando, ¿no? Porque nos pone muy triste. Guerrero está viviendo una situación muy difícil de inseguridad que creo que no es privativa del país, y quisieran escuchar de viva voz un mensaje dirigido a los padres de familia, a los jóvenes. Con mucho gusto. Vamos a una pausa y regresamos con más información. Sí, fíjense. Muy bien, pues continuamos en la entrevista con el presbítero Alejandro Solalinde Guerra, director del albergue Hermanos en el Camino. Solamente no son los migrantes, no solamente los que se van por necesidad, sino también los que trasladan su espíritu de una dinámica a otra, ¿no? Estamos hablando del caso de padres de familia que quisieran tener, yo no conozco un padre de familia que quisiera tener problemas con su hijo, o que su hijo esté metido en la droga o la delincuencia. ¿Qué hacer, padre Alejandro Solalinde? Los padres, me queda claro que aman a sus hijos, los quieren mucho, viven para ellos, que no quisieran para ellos, dar la vida por ellos. Y cuando un papá ve que sus hijos no son libres, que son dependientes tal vez de alguna sustancia tóxica, les duele, les preocupa. Sobre todo si a un papá le duele ver a un hijo así, para una mamá es la muerte, porque la madre lo tuvo en sus entrañas, lo logró, fue la que más se desveló, y es un sufrimiento indescriptible el que puede tener una madre cuando ve al hijo en un mal camino, cuando ve que es dependiente de alguna droga. Los papás pueden pues desvivirse por los hijos, la época no ayuda porque vivimos una confusión social, una confusión mental, vivimos unas relaciones rotas, vivimos falsos valores, vivimos en un materialismo donde creemos que el éxito es tener y no ser, y dejamos muchas cosas importantísimas por cosas que no valen la pena. Entonces los papás ven esto en los hijos, se preocupan mucho, que lo ven llegar pues noche a noche, o drogados o alcoholizados, y van perdiendo el trabajo, el estudio, no ven para dónde, empiezan a robar para poder mantener su necesidad de drogarse, y esto es una muerte continua para los papás. ¿Qué se puede hacer? Bueno, en primer lugar, pues empezar con los que están ahorita los más pequeños, orientándolos, acompañándolos. Con nosotros pedir al gobierno, a las instituciones, que haya establecimientos de recuperación, de rehabilitación, porque no hay ningún joven que esté perdido. Yo pienso que sí se puede, hay que hablarles. La voluntad humana es muy grande, el interior, la fuerza espiritual de una persona es muy grande también, y yo pienso que un joven sí puede cuando tiene condiciones de apoyo, cuando tiene amor, cuando tiene una institución que pueda acompañarles. Yo pienso que se puede. Su voluntad está quebrantada, pero si le ayudan, él puede irse levantando poco a poco. Yo pienso que sí. Cuando hablamos de los migrantes, y en esta experiencia que usted tiene muchísimo con migrantes jóvenes sobre todo, antes eran los viejos, los papás, ahora ya son jóvenes, incluso ahora ya son niños los migrantes. Sí. Pero ya en los jóvenes y en los grandes que migran por necesidad, por falta de trabajo o por la violencia, ¿usted cree que la mayoría piensa en Dios? ¿Usted piensa que la mayoría asimila a Cristo como su esperanza para reivindicar sus necesidades? ¿De los migrantes? Sí. Es una pregunta muy hermosa, muy hermosa.
porque fíjense que los migrantes no son una hilera de pobretones derrotados que van pidiendo limosna, para nada. Son portadores de lo mejor de sus países, también llevan mucho dolor, también son víctimas, es cierto, y también hay uno que otro malandro que va también, que no tuvo la dicha de estar en un colegio de madres, porque sus padres no pudieron pagar un colegio particular, ya han tenido problemas. Pero le digo que si alguien tiene fe, son ellos. Por eso digo, ellos son los pioneros de una nueva sociedad. Ellos salen porque ya este sistema tronó, pero salen también y van buscando una tierra prometida, algo que no saben qué es y que ellos confunden con Estados Unidos. Por supuesto que Estados Unidos no es una identificación locativa geográfica donde está la esperanza de la humanidad, sino en una nueva era, una nueva época que ellos están inaugurando paradójicamente. Estos pobretones están inaugurando esa nueva época y tienen una fe enorme. Pero este credo es nuevo. Por ejemplo, las iglesias han sido parciales, han sido un poco medias de franquicia, ¿no? Porque dicen nada más yo sí, soy la original, yo tengo el pedigrí original y esa es la que va a salvar. Pero los migrantes dicen no, nosotros creemos en un Dios de todos y para todos. Esta es una expresión de ellos, es un Dios de todos y para todos. Ellos, y algunos agregan que va con todos. O sea, ellos están seguros que Dios va con ellos, que viaja con ellos. Y a mí me ha sugerido muchas veces, si no hace mucho tiempo, no sé, que Dios se ha salido de los templos para irse a las vías, para irse a los caminos, para irse a los campos agrícolas, para irse a donde están las personas más abandonadas, más sufridas, para acompañarlos. Yo digo, si a Jesús le dieran escoger, ¿verdad?, ¿dónde le gustaría estar? Si en una hora santa, donde Él es adorado y donde no sabemos si realmente va a tener frutos y compromisos sociales, adoración, o acompañando a los campos, o acompañando a la gente que sufre en los caminos, en los migrantes. Y yo creo que Él preferiría estar con la gente, estar abajo, estar en la calle, estar afuera, estar con ellos. Yo creo que sí. A Él no tendría sentido, y de hecho me acuerdo muy bien cuando Jesús resucita y asciende al cielo, los de Galilea están viendo, ¿verdad?, al cielo, se guardan esa parte, y le dice a los ángeles, le dice, oigan, ¿qué están ahí paradotes viendo al cielo? ¿Sí? Como diciendo, pónganse a trabajar. ¿Sí? Jesús no es objeto de adoración, Jesús es medio, es camino para el reino de Dios, para lograr una transformación, para lograr una vida mejor para todas. Le mandan saludos de la coordinadora de damnificados muchas de septiembre del año pasado. Hablando de eso, por cierto, yo quisiera decirles que los felicito de verdad y que me duele todavía que en muchos lugares aún no haya llegado la ayuda, porque yo he recibido información de aquí, de la montaña, de Guerrero, que muchas personas no han recibido todavía ayuda. Muchas gracias. Presbítero Alejandro Solalinde va a estar el día de hoy en este foro de los procesos migratorios en Guerrero a partir de las 9 de la mañana, en la sala José Agustín Ramírez, en el Palacio de la Cultura, aquí en el Zócalo de Chilpancingo, y que está organizada la Secretaría de los Migrantes y Asuntos Internacionales del Gobierno del Estado, la Universidad Autónoma de Guerrero, la Comisión de Derechos Humanos y el Centro de Derechos Humanos también de la montaña Tlachinola. Bienvenido al Estado de Guerrero. ¿De cuánto tiempo tenía que no venía aquí al Estado? Bastante tiempo. A Acapulco ya tenía, y de hecho yo aquí nunca había estado en Chilpancingo, nunca había estado en toda mi vida. Había pasado como todos por la carretera vieja, pero yo realmente tenía bastantes años, tal vez con unos 30 o más años que no pasaba yo a Acapulco. Y lo he visto diferente. Acapulco me ha gustado muchísimo, ha sido mi puerto consentido, quizá porque desde niño lo visité y me ha gustado mucho. Muy bien. Le agradezco muchísimo la generosidad con este servicio informativo del agro, la naturaleza de la humanidad. A las 10 de la mañana es, por cierto, el foro de los procesos migratorios en Guerrero. 10 de la mañana en la sala José Agustín Ramírez del Palacio de la Cultura. ¿Cuánto cobran? Nada, no cobran nada. Hay que invitar a la gente que vaya. No van ni todos, van ni todos. Hoy los esperamos.
Presbítero Alejandro Solalinde, muchísimas gracias. Que Dios los bendiga. Nada más la última. Con mucho gusto. De estos migrantes, ¿cuántos se incorporan a la iglesia activa para sacerdotes, para misioneros? ¿Usted ha tenido alguna esta experiencia, incluyendo de mujeres también? Le voy a decir algo que es muy hermoso para mí. De esos que han pasado, se ha quedado una persona. El primer año pasaron 66,000 migrantes por mi albergue, 66,000. Y los años que siguieron, quizá menos, pero han pasado muchos. Pero de todos esos que han pasado, se quedó uno, que es José Alberto Donis, mi asistente, pero también el coordinador del albergue, y es el alma del albergue. Este muchachito hace más, yo le he dicho, es que tú haces mucho, eres un gran pastor, porque das la vida por tus ovejitas, los defiende, los busca, los sirve, los ama. Con ese misionero laico, con un solo migrante he tenido para yo salir tranquilo y saber que el albergue se queda hasta mejor que yo. Quiero decirle, si Dios nos da vida, guarda la esperanza en un futuro no muy lejano, transmitir en vivo desde el albergue Hermanos en el Camino. Será muy bienvenido, nos dará mucho gusto, de verdad, amigo Luis. Le agradezco mucho. Muchísimas gracias. Padre Alejandro Solalinde. Muchas gracias, mi amor. Vamos a una pausa y regresamos con más información.